Entonces, ahorita no hemos visto absolutamente nada de programación así como avanzada con respecto a lo que saben de IP, pero pues sí me interesa que todos estemos como en el mismo canal. Entonces, para que todos estemos en el mismo canal, vamos a dar un repaso medio general. O sea, sí voy a tratar de irme lento, ¿no? Por si hay huecos por ahí, pero son conceptos que ya debieron haber visto en algún punto. Y si no se acuerdan, pues checar sus apuntes y demás, ¿no? Entonces, aquí en la página del curso, en la sección de material, les puse la liga a donde va a estar todo el material práctico, ¿no? Se los paso también por el chat, pero va a estar ahí en la página por si la pierden o algo por el estilo, ¿no? En esa plataforma que se llama GitHub, van a estar todas las actividades de laboratorio que tengamos. En un principio vamos a tener estos mini laboratorios todos los jueves, y la idea es que pues vayamos poniendo en práctica todos los conceptos que vayamos viendo. Ahorita, como les digo, no hemos visto ningún concepto, van a ser puros laboratorios de repaso. Entonces, el plan es que repasemos como 3 o 4 semanas. Vamos a ver, hoy, por ejemplo, vamos a repasar qué es un programa secuencial. Después repasaremos las estructuras de control, es decir, las de decisión, las de repetición. También tenemos que repasar cómo definir funciones y lo que son los arreglos, ¿no? Ya que hayamos hecho todo eso, ese repaso, pues ya empezaremos a hacer actividades sobre el contenido nuevo, ¿no? Que sería pues toda esta parte que les comenté de los apuntadores, de la memoria dinámica, entre otras cosas, ¿no? Y si todavía los repasos no son suficientes y no tienen apuntes de su curso de IP, aquí en adicionales les puse la página a mi curso de IP, que di, ya tiene como, fue hace un año la última vez que lo di. Aquí están todas las notas de clase, algunas están desactualizadas, entonces si por alguna razón alguna no tiene por ahí algún código que no funciona, me dicen y les paso el código que funcione bien, ¿no? Nada más para que repasen, pero les digo esto, pues ya lo deben de haber visto al menos una vez en su vida, entonces nada más es como para que tratemos de ir recordando todos estos conceptos, ¿vale? Entonces también la idea de estas sesiones es que si tienen la posibilidad de ir copiando el código o de ir ejecutando lo que yo voy haciendo, pues está perfecto para que vayan saliendo dudas. Entiendo que a lo mejor pues no están en una tablet o en un celular porque pues no pueden estar en la computadora por alguna razón. Entonces también el material va a estar ahí disponible después de la clase. Yo les recomiendo que lo repliquen para que sepan así, vimos este código, pero me está tronando esta línea. ¿Por qué? ¿Qué copié mal? ¿Qué pasó? ¿No? Y pues utilicen el grupo para ir preguntando sus dudas, así de, a mí no me salió esto, ¿alguien sabe por qué? ¿No? Y entre ustedes, pues también la idea es que hagan ahí, pues se apoyen, pero o si les da pena o algo por el estilo, también me pueden escribir a mí directamente, por supuesto, y vamos aclarando las dudas, ¿sale? Entonces vamos a pasar, bueno, me voy a cambiar al repositorio, ya les pasé la liga por el chat, y les digo, aquí está la liga también en la página, por si la pierden en algún punto. Y cuando ustedes entren a esa liga van a ver esta plataforma que les digo se llama GitHub. GitHub es una plataforma que básicamente nos permite tener repositorios en la nube. Déjenme hago un poquito más grande esto para que veamos bien todos. Y aquí uno puede trabajar en proyectos en equipo, puede ir haciendo un control de versiones mucho más organizado, pero nosotros no lo vamos a utilizar para este tipo de cosas, sino para pues colocar el material práctico, ¿no? ¿Por qué decidí ponerlo aquí? Porque aquí les puedo poner los códigos y lo vas a resaltar, lo pueden ir siguiendo mucho más fácil que si les subo, por ejemplo, nada más el archivo, ¿no? Es una plataforma dedicada pues a que uno pueda subir código, entonces tiene muchas herramientas que nos van a ayudar a compartir el material, ¿no? Pero realmente, pues ustedes no tienen que aprender a utilizarla ni nada por el estilo. Yo nada más les voy a compartir aquí el material. En este cuadrito que está aquí, pues voy a ir subiendo el material semana tras semana. También les dije que a lo mejor no todos los jueves tenemos estas sesiones, pero de momento, pues sí, ¿no? Entonces vamos a tener nuestro laboratorio del día de hoy, que es justamente un repaso de la programación secuencial.
Y pues nuestros objetivos de este repaso es, número uno, que conozcan y configuren el compilador que vamos a usar durante el curso. Por ahí vi que en el grupo estaban preguntando cuál era, ahorita lo vamos a ver. También si ustedes se sienten, ya lo comenté en la primera clase, pero si ustedes se sienten más cómodos utilizando un compilador que les enseñaron en semestres pasados o que ustedes descubrieron por necesidad básicamente, también lo pueden seguir utilizando en las entregas. No les voy a pedir así de una prueba de utilizaron esta herramienta, no, porque la idea es que ustedes programen en lo que se sientan más cómodas o cómodos y la idea es que pues nada más me manden el código, ¿no? No les voy a pedir así de una captura de que sí lo hicieron aquí ni nada, ¿no? Con que manden el código es suficiente. Otra cosa que queremos recalcar es recordar cuál era la sintaxis y estructura básica de un programa en C. Vamos a repasar muy brevemente algunos de estos conceptos. Si en algún punto ya no entendieron algo, se atoraron y quieren que los repasemos, me dicen, ¿no? O sea, me pueden interrumpir, pueden levantar aquí también la mano y pues ya vemos sus dudas. Aquí tengo también el chat abierto para estar atento a lo que vayan preguntando. Vamos también a hacer un repaso general sobre los tipos de datos. Los tipos en los lenguajes de programación son algo muy importante porque nos pueden ir ayudando tanto a ir documentando lo que estamos haciendo como para ir detectando errores antes y después de la compilación de hecho, ¿no? También vamos a recordar cómo traducir fórmulas matemáticas usando la precedencia de operadores, sobre todo, que es lo que casi siempre se les olvida. Entonces lo voy a repasar un poquito. Y pues en general vamos a repasar estos conceptos de no empezar a programar directamente, sino hacer un análisis. Vamos a repasar lo de los diagramas de flujo, construir algoritmos, ¿no? Lo voy a ver muy, a lo mejor no tan específico de, es que tenemos que usar este símbolo y demás, ¿no? Nada más vamos a ir recordando la idea poco a poquito, ¿sale? Entonces, vamos a empezar justamente platicando de Replit, que es la plataforma que vamos a estar utilizando. Ya les había más o menos platicado de esta plataforma cuando nos presentamos y pues esta plataforma la utilizo justamente porque no requiere que instalen nada, no requiere que tengan una computadora súper potente porque todo lo hace en línea, ¿no? Es justamente un entorno de programación en línea y pues no, les digo, no tienen que configurar nada, nada más tienen que crear una cuenta, le dicen quiero que me configures un entorno con C y te lo crea, quiero que me crees un entorno ahora con Java, ahora uno con Haskell, ahora uno con Python, ¿no? Tiene ahí un montón de lenguajes cargados. Yo les destaco estos cuatro porque son los con los que yo he trabajado, funcionan bastante bien, pero pues tiene también hay otros lenguajes, también tiene algunos frameworks. Por ahí vi que tiene cosas de .NET, de C++, ¿no? De C# también. Entonces tiene un montón de cosas y pues no necesito instalar nada, ¿no? Todo se hace directamente. Hagan de cuenta que le piden espacio en una máquina virtual que tienen ellos y listo, ¿no? Digo, no sé realmente cómo funciona por detrás, pero básicamente nos permiten crear un entorno gratuito y también lo podemos compartir, ¿no? O sea, si ustedes crean un proyecto que tiene un montón de archivos, me pueden pasar directamente la liga y ya yo veo qué archivos tienen, si se equivocaron en alguna línea, yo puedo ir a moverle a su código para que ustedes, para darles observaciones sobre todo, ¿no? Y pues eso es justo lo que vamos a aprovechar. También tiene un módulo específico para clases, pero es demasiado para lo que vamos a hacer realmente, entonces nosotros vamos a utilizar la versión así simple, ¿sale? Pero otra vez les digo, si ustedes se sienten más cómodos con algo que ya conocen, adelante, no es necesario que lo configuren. Voy a ver cómo se configura, nada más para quien sí lo requiera utilizar, pero si ya tienen instalado otro compilador o algo por el estilo, pues ya no pasa nada. Entonces vamos a checar el ejemplo 1, ¿no? Que justamente pues tiene el objetivo de que aprendamos a configurar un entorno de C. Lo configuramos para C porque es el lenguaje que vamos a estar utilizando, pero es el mismo proceso para cualquier otro lenguaje que ustedes quieran utilizar, ¿no? ¿Qué se necesita para poder hacer esta configuración? Pues principalmente necesitamos un dispositivo tanto con conexión a internet como un navegador. Puede ser Chrome, Firefox, el navegador que ustedes quieran, en cualquiera funciona.
Y aquí también les puse la notita, ¿no? Para que no se les olvide de que si se sienten más cómodos trabajando con otra herramienta, adelante, ¿no? Entonces, para poderlo configurar, aquí les puse todos los pasos. No lo voy a ir mostrando tal cual, porque yo ya tengo que crear una cuenta, entonces no me van a volver a salir estos pasos. Intenté borrar otra cuenta que tenía para volverla a crear, pero pues ya no me dejó volver a crear una cuenta con ese correo. Entonces ya no pude, ya no puedo, o sea, tendría que crear otro correo y pues no voy a estar haciendo un correo cada que dé este curso. Entonces, mejor les puse las capturas de pantalla y ustedes lo pueden ir siguiendo tal cual, ¿no? Entonces, si quieren utilizar esta plataforma, pues nada más hay que entrar a este link, se los pongo en el chat, aunque ustedes también lo pueden ir viendo directamente del repositorio. Y les va a salir esta página, ¿no? Que básicamente está en inglés, pero no es realmente algo que nos detenga para programar. Es bastante intuitivo como el camino que tenemos que seguir. Entonces, esta es la plataforma principal. De hecho, pues es así. Déjenme cierro sesión para que lo puedan ver. Así se ve la página principal. Y entonces aquí en la esquina tienen dos botones. Uno que dice Login, este es para iniciar sesión, y otro para hacer un registro. Si ustedes no tienen cuenta, pues denle clic ahí para hacer el registro. Aquí tienen que poner un nombre de usuario, un correo y una contraseña, pero yo les recomiendo que pues, lo hagan directamente con su cuenta institucional, porque estas plataformas a veces le ofrecen así como descuentos o herramientas útiles a cuentas estudiantiles, y como su cuenta es institucional, pues se les detecta como que es de una universidad y les dan a veces regalos, ¿no? Entonces pónganle ahí iniciar sesión con Google, su cuenta de la base de mes de Google, y ahí cojan algún correo para iniciar sesión, ¿vale? Entonces, de todos modos, todos estos pasos ya están aquí, ¿no? En la pantalla de registro, ¿no? Aquí les pongo la sugerencia otra vez de que la creen utilizando su cuenta institucional. Y una vez que ustedes ya hayan registrado y todo, y hayan iniciado sesión con ese registro, le dan clic, ahora dejen vuelvo, le dan clic a este botón que dice Login, ¿no? Y entonces ya pueden entrar a su cuenta. Si le dan clic, pues ya vuelvan a decirle quiero iniciar sesión con Google porque escogí esa cuenta. Por ejemplo, yo tengo esta cuenta para iniciar sesión. Y entonces les va a mostrar una pantalla más o menos así. Puede que sea un poquito diferente. Les digo, como yo lo había utilizado, pues ya tengo algunas cosas, por ejemplo, mis cursos de lenguajes, de teoría, ¿no? Y lo importante es que lleguen a esta sección que dice Create, esto también ya se los puse aquí, y pues por default ya les pone algunos lenguajes. A mí me sale C porque pues acabo de configurar uno con C, pero si a ustedes no les sale directamente el lenguaje, le pueden poner aquí en el botón de más, y aquí pueden ver la lista de todos los lenguajes que soportan, ¿no? Por ejemplo, Python, Node, HTML, Scheme, ¿no? Clojure, ¿no? Tienen un montón de lenguajes y herramientas que pueden utilizar, y así ya no están cargando de distintos software su computadora. Yo la verdad se los recomiendo mucho. A veces medio se traba el compilador, pero es así momentáneo, ¿no? Tampoco es algo muy grave, ¿no? Entonces le dan clic ya sea aquí o en el botón de C y les va a desplegar esta pantalla, ¿no? Entonces aquí hay que ponerle el nombre. La cuenta que creen yo les sugiero que sea para todo el semestre, o sea, no vayan a hacer una por proyecto o una por práctica. Digo, todavía no sabemos cómo vamos a evaluar. Ah, por cierto, hoy me mandan la evaluación para que ya se las pueda compartir. Pero bueno, yo les recomiendo hacer un único proyecto para que no estén repite y repite este proceso, porque aparte creo que como es gratuito, tiene un límite de proyectos esta plataforma. Entonces aquí pónganle un nombre, no sé, Introducción a la Ingeniería de Software, o yo le puse IIS para que pues, sepa que es de esta materia, pero ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿no? Entonces aquí también ya les puse en la plataforma estas instrucciones. Y pues la sugerencia es que le pongan al proyecto un nombre intuitivo, ¿no? Que ustedes se acuerden que es de la materia, ¿no? Entonces, ya que lo crean, les va a mostrar una pantalla más o menos así. Aquí les va a decir que está cargando y demás. Y ahorita hago un poquito más grande la pantalla, pero en general esto es lo que les va a cargar. Va a tener aquí un programita ya hecho, que se llama main. Entonces aquí, del lado izquierdo, tenemos este cuadro que dice Files.
Déjenme ahora sí lo hago más grande. Creo que con eso es suficiente, si no ahorita lo voy a hacer, no, sí está muy ya exagerado. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces aquí del lado izquierdo donde dice Files es donde ustedes van a poder ir creando sus programas. Por default, así una vez que lo creen, les crea este archivito que se llama main y les trae un programa de muestra, ¿no? En este caso les trae el típico Hola Mundo que seguramente hicieron en sus cursos de IP o en alguna otra materia y uno ya lo puede ejecutar directamente. ¿Cómo voy a ejecutar los programas? Pues aquí abajito la misma herramienta nos configura una consola. Entonces en esa consola yo le puedo poner con comandos cómo quiero que haga la compilación. Entonces para compilar nosotros vamos a utilizar GCC, ¿no? Entonces hay que escribir GCC, de todos modos esto ya está en el repo, ahorita se los muestro. Hay que poner el nombre del archivo que queremos compilar, que en este caso es main.c, no se les olvide la extensión porque si no, no lo va a encontrar. -o y un nombre de salida para el archivo que queremos que genere, ¿no? Por ejemplo, le pueden poner el mismo nombre o le pueden poner mi programa hermoso, ¿no? No sé, el nombre que ustedes quieran, ¿no? Y pues ya, le dan Enter y aquí al ladito, si se dan cuenta, apareció el archivo. Este archivo ya es un programa ejecutable, ni siquiera nos muestra porque es justamente el código ejecutable que ya nos generó directamente C. ¿Cómo lo ejecuto? Vamos a poner un punto, diagonal, y el nombre del archivo que crearon, ¿no? Entonces le digo, quiero que ejecutes mi programa hermoso, y ya me dice Hola Mundo, ¿no? O sea, digo, lo puse en inglés, pero es el Hola Mundo, ¿sale? Entonces, aquí de este lado, ya les puse todas las instrucciones para que no se les olvide. Tienen dos formas de abrir la consola. O dejan esta pestañita que se llama Console o esta pestañita que se llama Shell. Cualquiera de las dos es lo mismo, ¿no? Nada más tienen que escribir estos comandos. Si, por ejemplo, mañana les pido escribir otro programa que ya no se llame main, el proceso es el mismo, ¿no? Tienen que escribir GCC, el nombre del nuevo programa, por ejemplo, no sé, práctica 1.c, y aquí ya le ponen otro nombre, ¿no? Mi programa hermoso 2, por ejemplo. Pero digo, ahorita no existe ese archivo, entonces si yo ejecuto esto me va a marcar un error de que el archivo todavía no existe, ¿no? De todos modos, conforme vayamos haciendo y haciendo programas, vamos a ir repasando esto tal cual. Sí sería más fácil también utilizar run, pero el problema de utilizar run es que te busca el archivo main. Entonces, si tú generas otro archivo, no te va a ejecutar directamente este código, sino que te va a buscar el main, ¿no? Por eso les estoy enseñando a hacerlo por si ejecutan otro archivo. Otra opción es que cualquier archivo que vayan a entregar le pongan el nombre main y ya, ¿no? Pero para que también sepan, ¿no? Porque también cuando ustedes salgan a la industria, no siempre van a tener botoncitos. Tienen que tocar aunque sea una vez en su vida la consola, ¿sale? Profesor, Dime. pero entonces ese programa es opcional, ¿verdad? Sí, usted como... Bueno, yo Ajá. tengo el Dev C++. Ah, con ese, ¿no? Ese también les puede servir bastante. También por ahí algunos profesores les recomiendan Code Blocks. Por ahí vi también que en el grupo de Telegram me estuvieron recomendando otros. Entonces, cualquier compilador de C que ustedes tengan les va a servir, ¿vale? Ok. ¿Alguna otra duda hasta aquí? De todos modos, les digo, todas las instrucciones ya las tenemos aquí, ¿no? Entonces, léanlo, vean si les acomoda esta herramienta, pero les digo, no es obligatorio que lo utilicen, solo es para quien no tenga un compilador y no lo tenga que instalar directamente en su computadora, ¿vale? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Ya entraron en pánico? Todo bien, creo. Vale. Algo. Sí, todo bien. Ok. Todo bien, profe. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar ya con la parte de C, pero pues constantemente voy a estar repitiendo todo este proceso para que quien sí esté usando esta herramienta no se les olvide, ¿va? Entonces, lo segundo que quería ver con ustedes, pues es repasar estos conceptos esenciales que tenemos de C. Entonces, para eso, más que utilizar el repositorio, vamos a utilizar el pizarrón. Entonces, el lenguaje C, ¿no? Entonces, C es un lenguaje que ustedes ya utilizaron en IP, ¿no? Se estableció el estándar de que todos los cursos tienen que utilizar este lenguaje.
Y este lenguaje de programación forma parte de muchos lenguajes de programación que conforman la llamada programación estructurada. ¿Sale? Y la programación estructurada se basa en un teorema muy famoso, que aunque no lo crean o si ya llevaron teoría de la computación está fundamentada también en teoremas, como lo son las matemáticas. Y entonces hay un teorema que nos establece que cualquier programa que yo escriba usando este enfoque puede ser ejecutado por una computadora, ¿no? Entonces, lo mínimo que necesita tener un lenguaje para pertenecer a la programación estructurada son tres cosas. Necesitan una operación de secuencia, que si ustedes se acuerdan de su curso de IP, hacer operaciones en secuencia, pues es básicamente separar las instrucciones por un punto y coma, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, mira, quiero que declares la variable i con 2, y después quiero que crees la variable x con, no sé, con 8. Esta separación que le estamos dando con el punto y coma es lo que se conoce como operación de secuencia. ¿Qué otra cosa tienen que tener estos lenguajes? También tienen que tener estructuras de decisión. ¿Cuáles son? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de estructura de decisión? If, If, ok. ¿Cuál otra? El Switch. El switch. Switch. Y, por supuesto, el if con sus variantes, ¿no? Que es el if El else else. o el if else if, ¿no? Algunos programadores consideran estas tres la misma instrucción, pero normalmente cuando estamos aprendiendo a programar nos las van presentando aparte para que las vayamos explorando, pero sí se consideran también estructuras de decisión. ¿El do while? ¿Cómo, perdón? El do while. Esa va en la siguiente categoría, que son las estructuras de repetición. Gracias. Vale, no a ti. Entonces, las estructuras de repetición, ya bien su compañero nos dijo ahorita una, que es el do while. ¿Cuál otra? El for. El for. Y la última, les falta una. El while. El while. While. ¿No? Entonces, cualquier lenguaje de programación que tenga estas tres cosas nos permite llevar o resolver cualquier problema por la computadora. Si por ahí tienen un lenguaje que no tiene if o no tiene operación de secuencia y les dice, es estructurado, les están mintiendo, ¿sale? Entonces, cualquier lenguaje que pertenezca a la programación estructurada tiene que tener al menos estas tres características y esto nos garantiza que el programa o que el lenguaje puede resolver cualquier problema computable. Y esto también se conoce como lenguaje Turing completo. ¿Sí? Por ahí hace poquito hubo un debate de que, y sigue todavía, de que Excel es un lenguaje de programación porque tiene operaciones de secuencia, tiene estructuras de decisión y tiene estructuras de repetición. Y entonces la gente de Microsoft ya nos dijo que Excel es Turing completo y entonces es un lenguaje de programación, ¿no? Entonces, Por ejemplo, profesor, perdón, no, dime. los que programan en bloc de notas. Es exactamente lo mismo. Recuerden que el programa como tal no es el archivo que tiene. El programa es lo que ustedes están escribiendo. Entonces, si utilizan el bloc de notas para poner el programa, es exactamente... O sea, el bloc de notas no es el lenguaje de programación, es la herramienta que estás usando para programar, pero no es un lenguaje de programación, ¿sale? Entonces, ¿qué les iba a decir? Entonces, bueno, siempre que les hablen de programación estructurada, tiene que tener al menos estas tres cosas, ¿sale? Entonces, C es un lenguaje de programación estructurada y, pues, como todo lenguaje de programación, se compone de dos cosas muy importantes, que son la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? ¿Alguien me puede recordar? ¿Qué pasó, Paul? Profesor, es que no lo alcancé a escuchar sobre Excel. Estaba mencionando que es un lenguaje de programación Excel hoy en día. Hay un debate
Microsoft, que es el creador de Excel, es el que así tal cual en su página nos puso Excel es un lenguaje de programación. No como tal Excel, así la hoja de cálculo, sino los macros o las macros que se creen directamente en esta herramienta ya se volvieron tan poderosas que Microsoft ya se atrevió a decirnos que es un lenguaje de programación, pero está en debate, ¿no? O sea, hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí. Yo estoy en una posición neutral, me gusta juzgar a lo lejos, pero en general casi todo el mundo les dijo que están locos porque pues, no lo es realmente, pero quién sabe, ¿no? ¿Vale? Ok. Entonces, ¿qué es la sintaxis? ¿Alguien me puede recordar qué es sintaxis? ¿Qué pasó, Andrés? Es Es como la fórmula. ¿Otra vez, perdón? Pónganse. Como las reglas, ¿no? Es todo el proceso del código, ¿no? Todo el proceso de código. Si yo hablo de... ¿Qué pasó, Rodrigo? Si quieren, vayan levantando la mano para que no se estén interrumpiendo. Y así vamos en orden, ¿va? Entonces, ¿qué pasó, Rodrigo? Son el conjunto de reglas para escribir Reglas, ¿para qué, perdón? escribir un Exacto. código. Serían las reglas de escritura para escribir un programa. Entonces, cuando les enseñaron C, les dijeron, es que C tiene que tener llaves para tal cosa, tiene sus palabras reservadas y tienes que poner main por ahí. Toda esa, pues, esas reglas que yo me fui aprendiendo para ir escribiendo en el programa conforman lo que se conoce como sintaxis, ¿sale? ¿Qué pasó, Andrés? Sí, gracias. ¿Sería una estructura lógica? ¿Cómo, perdón? Sería una estructura lógica. ¿Qué sería una estructura lógica? ¿La sintaxis? Sí. Ok, ¿no? Sí, justamente, nos va dando la estructura del programa, pero no es como tal lógica en ese sentido, porque lo único que nos está diciendo es cómo escribir. Ya cuando le vayamos dando el comportamiento, ahí sí ya estamos hablando de la lógica del programa, ¿no? Va. Entonces, aquí, después de ya haber escrito el programa, pues el programa hace lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces, ese proceso de ya irle dando un significado a todo lo que escribimos, ir ejecutando las órdenes que le dijimos a la computadora, pues conforman a la semántica. ¿Sí? Entonces, es el comportamiento o el significado del programa escrito. Por ejemplo, si estamos hablando de C, cuando estamos hablando de la sintaxis, yo puedo decir, mira, 1 más 2. Esa es la sintaxis de la suma. Tiene que tener un lado izquierdo, un lado derecho, y así se escriben las sumas en C. Y por el otro lado, en la semántica, ya le damos un significado a eso que está escribiendo el programador. En este caso, si el programador escribió 1 más 2, ¿qué significa eso? Pues que se tiene que sumar el 1 con el 2, y eso me va a dar un 3, ¿vale? Entonces, la sintaxis es como escribimos y la semántica es el comportamiento del programa ya propiamente dicho, ¿vale? Dice, como cuando te tardas 5 horas haciendo un programa y no te compila porque falta un punto y coma. Exactamente, falta un punto y coma y entonces no estamos respetando las reglas de sintaxis en el programa, ¿no? Entonces, por eso siempre tenemos varios tipos de errores y no vamos respetando la sintaxis. Entonces, por eso la sintaxis es muy, muy importante, ¿sale? Entonces, hablando justamente de la sintaxis, en C todos los programas tienen que tener una estructura ya bien definida para que yo los pueda ejecutar. Entonces, aquí les puse más o menos la plantilla, ¿no? Digo, esto es en general, podría tener otros elementos, pero al menos con lo que ya vieron en el curso de IP, los programas tienen que tener esta estructura, ¿no? Al principio, yo tengo que dedicar un espacio para poner todas mis bibliotecas. Recuerden, no sé si ya se los había dicho en la presentación, pero si no, se los recuerdo, ¿no? Normalmente en inglés, cuando hablamos de bibliotecas, les llaman libraries, ¿no? Y entonces, coloquialmente en México, todo el mundo dijo, library. Entonces, library se traduce como librería.
Y entonces hoy es a un montón de programadores yendo por el mundo diciendo librería, pero la traducción de library no es librería, es biblioteca. Entonces, si ustedes van a trabajar y empiezan a decir librería, hay empresas donde bulean a la gente que dice librería. Entonces, nunca digan librería, ¿vale? Yo se los estoy inculcando, ya ustedes sabrán si me hacen caso o no, pero, por ejemplo, yo en un trabajo teníamos un botecito donde cada que alguien decía librería tenía que echar 50 pesos, ¿no? Entonces, si les llega a tocar un trabajo así, pues nunca digan librería, ¿sale? Entonces, bibliotecas, ¿va? Exacto, los desarrolladores bulean por todo. Entonces, siempre queremos evitar el bullying, así que digan biblioteca, ¿sale? Y así todo el mundo no les va a cobrar 50 pesos, ¿va? Entonces, primero que nada, tenemos que poner todas las bibliotecas que va a necesitar mi programa. ¿Quién me puede dar un ejemplo de bibliotecas? Mat.h. La biblioteca MAT, muy bien. La ¿Qué te dio? La estándar, la de entrada y salida. ¿Cuál otra? La IOStream. La IOStream, muy bien. Y por ahí también tenemos la string.h, ¿no? Sobre todo vamos a trabajar con esa biblioteca a lo largo del curso, ¿sale? ¿Qué pasó, Andrés? También hay una que, bueno, que he manejado en el semestre pasado que se llama CTD. Exacto, ¿no? También es otra biblioteca. Entonces, todas estas bibliotecas, lo que tienen en común es que por dentro tienen paquetes que nos van a permitir resolver problemas de un área en específico. Por ejemplo, la biblioteca MAT es un... Dime. ¿No? También puede entrar la biblioteca Windows. No me acuerdo muy bien de esta biblioteca, pero sí. O sea, si tú la has utilizado, también cuenta. Todo lo que empiece con un import es biblioteca, ¿va? Yo el semestre pasado me la enseñó un profesor, era igual para poder dar los regresos y dar mayor número de fórmulas para reducir totalmente el código con esa simple librería. Ok, entonces, biblioteca. Entonces, por eso sí contaría como una biblioteca, ¿sale? Ok. Entonces, como les decía, las bibliotecas lo que tienen en común es que son paquetes de funciones que nos permiten resolver un problema en particular. Por ejemplo, ese paquete, la biblioteca MAT, ¿qué tiene? Pues tiene funciones para resolver problemas de matemáticas. La biblioteca String, pues tiene paquetes para resolver problemas con las cadenas. Siempre las bibliotecas tienen que estar especializadas para resolver un problema en particular. No se vale que tengan una biblioteca de, es que yo tengo cosas de matemáticas y de cadenas y para procesar imágenes, ¿no? Porque, pues, se vuelve algo muy tedioso, ¿no? Entonces, siempre las bibliotecas van enfocadas a un problema en particular, ¿sale? Luego, tenemos que poner los prototipos. ¿Alguien se acuerda de qué es un prototipo? Ese es de los últimos temas de IP y luego son como difíciles de abstraer, pero ¿alguien se acuerda de pura casualidad? Dime. Uno de las funciones, ¿no? ¿Las funciones? Bueno, yo lo vi en funciones, que es como establecer, antes de ejecutar, bueno, antes de escribir otro código, ya establecer el tipo y todo, para evitar errores más que nada después. Exactamente, ¿no? Los prototipos justamente tienen como fin que nosotros sepamos antes de, o más bien durante la compilación, saber qué funciones van a estar contenidas en el programa. Cuando ustedes vieron la parte de modularización en IP, pues justamente el programa dijimos, lo vamos a separar en módulos para que cada módulo se encargue de resolver un problema en particular. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un módulo que le muestra el menú al usuario, otro menú que procesa esa entrada del usuario, otra función, más bien otro módulo que implemente, no sé, la operación 1 del menú, otro para la operación 2, y así sucesivamente. Entonces, yo aquí en esta sección de prototipos, yo voy a decir, ok, vamos a suponer que estamos resolviendo un problema de geometría o de áreas de figuras. Entonces, tengo un prototipo para el área, tengo un prototipo para el perímetro, tengo un prototipo para no sé, el tipo de figura que tengo, ¿no? Entonces, todos estos prototipos aquí, tal cual son la especificación. ¿Qué va a recibir la función? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué va a devolver? Pero como tal, todavía no le estoy dando el comportamiento.
solo es para decirle al compilador, oye, mira, voy a escribir funciones que tengan esto, entonces te pido, por favor, compilador, que en el main tú verifiques que pues todos los prototipos reciben el tipo que necesitan, el tipo que devuelven, ¿no? Que se esté manejando bien la función, ¿no? Ya después te voy a poner la implementación, pero primero quiero que me ayudes a verificar que todo se esté usando correctamente, ¿sale? Entonces, muy bien, esos son los prototipos. Después, ya de haber puesto todas estas cosas, exacto, es un top-down. Gracias, Juan. Justamente, ya después de poner todos estos elementos, ya empieza la ejecución del programa, bueno, la descripción del programa. Algunos programadores lo que hacen es poner la implementación de funciones acá arriba, pero entonces ya no tendría mucho sentido poner los prototipos aquí. Entonces siempre se recomienda poner la implementación de funciones abajo de la especificación de main para que pues, aprovechemos el uso de los prototipos, ¿sale? Entonces, de todos modos, esta parte de prototipos, de módulos y demás, la vamos a repasar en otra clase, ¿va? Entonces, los programas, todos, comienzan su ejecución en main. Main es el módulo principal de todo mi proyecto. Main se va a encargar de ejecutar absolutamente cada función que yo requiero para resolver el problema. Entonces, dentro de main, o cómo se define main, pues es una función que me va a devolver un entero y que no necesariamente devuelve algo. Aquí a lo mejor en sus cursos algún profesor puso los paréntesis vacíos o les puso por ahí un arreglo, ¿no? Va a depender mucho de cómo estemos utilizando main. En su manera más sencilla, main se utiliza sin parámetros o con void, ¿no? Ya después platicaremos para qué se utilizan estos parámetros, pero de momento vamos a ponerle void o paréntesis vacíos, el que ustedes prefieran, ¿sale? Entonces, main tiene que devolver un entero. ¿Para qué es ese entero? ¿Alguien se acuerda para qué es el entero que devuelve main? ¿No? ¿Nadie? Sí, el tipo de valor que devuelve. No. Aquí porque también es una función, ¿no? Porque también tiene que devolver algo. Exacto, ¿no? Main es una función y tiene que devolver un número. Por ejemplo, nosotros siempre le ponemos 0, pero ¿qué significa que main devuelva 0? Nos dice que no va a valer el nada. programa llegó hasta el final, que no se detuvo antes. Exacto, que no va a mandar nada, ¿no? Exacto, ¿no? Nosotros necesitamos decirle a la computadora o a quien esté ejecutando el programa que el programa terminó correctamente, que ya no falta nada por ejecutar y que, o sea, que todo salió bien, ¿no? Entonces, cuando yo devuelvo un 0 en main, lo que le estoy diciendo a la computadora es, ya acabé, no pasó nada malo, todo está ok. Pero después, conforme vayan haciendo programas más grandes, de alguna manera yo le tengo que reportar a la computadora que se detuvo el programa y se detuvo por X o Y razón. Entonces aquí uno puede devolver un -1, un 1, ¿no? O cualquier otro rango de valores que le describen a la computadora por qué se detuvo el programa, ¿no? Y de esta forma, pues es mucho más sencillo ir rastreando los errores que fue generando. Pero de momento estamos escribiendo programas muy sencillitos, entonces siempre recuerden devolver un 0, ¿sale? La función del main no es necesario colocar el tipo de dato. Sí, también esto a veces se puede omitir. Main tiene muchísimas formas, ¿no? Esta es como la forma más simple que tiene, pero como main va guiando la ejecución, pues justamente a veces le ponen el int, a veces no se lo ponen, ¿no? Entonces, como les digo, esta es la forma más simple que vamos a ver, pero después iremos platicando de a lo mejor le tengo que pasar int, a lo mejor le tengo que pasar un arreglo, ¿no? Entonces, de momento le vamos a dejar el void, ¿sale? Ahorita, de hecho, ven, el programa que nos creó por default nuestro compilador que estábamos viendo, le puso este tipo, ¿no? Porque esta es la estructura más simple que tiene el main, ¿sale? Muy bien. Entonces, después aquí tengo que poner el cuerpo del programa. ¿Qué va a ir ahí? Pues puedo hacer llamadas a función, puedo declarar variables, puedo hacer sumas, puedo hacer ciclos, ¿no? Con estas estructuras de repetición. Todo lo que yo necesite hacer, lo voy a poner en el cuerpo del programa. Y ya después de haber definido el main, pues ya voy a implementar todas mis funciones, ¿no? Volviendo al ejemplo del programa de las áreas, pues tengo que implementar la función que calcula el área del triángulo. ¿Qué va a requerir esta función? Pues va a requerir la base y la altura.
Ok, ahora quiero uno que calcule el perímetro. ¿Qué necesitas? Ah, pues el tamaño de los lados A, B y C, ¿no? Entonces todo esto ya lo voy a implementar aquí y tiene que corresponder con los prototipos que vimos, ¿no? De todos modos, esta parte de funciones, prototipos, la vamos a repasar, les digo, en otra clase, ¿sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Sí queda clara cómo es en general la estructura de un programa en C? ¿Sí se acuerdan? Sí, profesor. Sí. Vale. Ok, entonces, lo primerito que nos enseñan cuando empezamos a programar es, pues, a definir variables. Entonces, si se acuerdan, las variables nos van a ir almacenando valores de distintos tipos, ¿no? Yo puedo tener variables de tipo entero, puedo tener variables de tipo carácter, ¿no? Y básicamente la idea de ponerle un tipo a las variables es que yo pueda estar seguro de que puedo hacer ciertas operaciones. Por ejemplo, si yo defino una variable entera, pues yo ya sé que con esa variable voy a poder hacer sumas, voy a poder hacer multiplicaciones y pues lo voy a hacer de la manera pues más fácil, ¿no? Si yo lo guardara como una cadena, pues no podría sumar una cadena con otra cadena, al menos no en el significado de la suma que estoy esperando, ¿sale? Entonces, por eso es importante que siempre coloquen el tipo más adecuado para que pues puedan aprovechar las operaciones que nos da el lenguaje, ¿no? Otro de sus principales propósitos es evitar repetir el código, ¿no? A veces pasa que a lo mejor, no sé, tengo que calcular un valor, por ejemplo, supongamos que quiero calcular el índice de masa corporal de una persona, y con base en eso, pues decir si esta persona pues tiene desnutrición, o tiene sobrepeso, o algo por el estilo, pues primero tendría que calcular el índice de masa corporal, y después con ese resultado tomar una decisión de qué tipo de mensaje mostrar al usuario. Pero pues solo la debería de calcular una vez, porque si no voy a estar repite y repite y repite los cálculos, y queremos ahorrar ese tipo de cosas lo más que se pueda, ¿no? Porque ahorita estamos haciendo programas muy chiquitos, pero imagínense que lo que estoy guardando en una variable es todo un proceso que se conecta a una base de datos y extraer cosas de otro equipo, qué sé yo, ¿no? O sea, un proceso súper complicado. No queremos que se esté repitiendo constantemente porque eso va a hacer que nuestro programa sea lento. Si se acuerdan, lo que vimos la clase pasada fue, queremos que el software sea lo más eficiente posible, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos ayudan a hacer un poquito más eficiente el código es evitar la repetición de código constantemente, y las variables nos ayudan a eso. También las funciones nos ayudan a evitar repetir cosas, ¿no? Entonces, los tipos básicos que maneja C, digo, hay otros por ahí ya más sofisticados, pero en su manera más simple tenemos estos tres, que son los números enteros, que podemos tener enteros pequeñitos, enteros normalitos, y enteros muy grandes, ¿no? Todas estas diferencias entre cuándo utilizar short, int y long, las iremos viendo más adelante, pero pues son los tipos que nos da C para representar enteros. Para los flotantes, si se acuerdan, tenemos float y tenemos double, y para los caracteres tenemos char, ¿no? Acuérdense que un carácter puede ser una letra, puede ser incluso un número, un símbolo especial, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ver el tipo de codificación que acepta el compilador que estemos usando, ¿vale? Entonces, así se definen las variables, y para definir una variable, lo que tenemos que ir haciendo es decidir o definir su tipo. Voy a poner aquí. Darle un identificador. Y podría solo declararla, ¿no? Esto sería una declaración. Por ejemplo, puedo decir int a y listo. Y por otro lado tenemos la inicialización. Con la inicialización lo que tengo que hacer es dar el tipo, el identificador, y darle un valor, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí le voy a poner valor. Eso es si quiero declarar e inicializar al mismo tiempo. O si ya tenía declarada la variable, ya nada más pongo el identificador y el valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir int a igual a 2, o si ya tenía declarada la a, pues le puedo decir a igual a 4, por ejemplo. Y puedo irle cambiando este valor constantemente a la variable, siempre y cuando sea entero.
yo no puedo llegar y decir, quiero que A sea ahora igual un char, ¿no? El compilador C es de estos lenguajes que C tiene un principio que todo el mundo conoce y que se lee básicamente así, de el programador sabe lo que hace. Y entonces, pues, si ustedes ya fueron adquiriendo experiencia programando, me podrán confirmar que el programador no siempre sabe lo que hace. Pero C sigue este principio, ¿no? De, ok, si tú me estás diciendo que le asigna una variable entera a un carácter, lo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Pues realmente voy a generar una equivalencia y voy a hacer por ahí lo que se conoce como cast, pero pues no es lo usual, ¿no? O sea, siempre queremos evitar este tipo de cosas porque al final de cuentas nos terminan teniendo ahí errores internos o luego errores de lógica y no entendemos por qué el programa funciona. Entonces siempre eviten hacer este tipo de cosas para que el compilador no les empiece a dar más bien el programa no empiece a generar un programa ahí medio extraño, así de, pero ¿por qué me está volviendo 80 si yo le puse 2, ¿no? Entonces hay que evitar siempre asignar cosas que no sean del tipo adecuado, ¿no? Entonces, bueno, ya después iremos viendo ese tipo de errorcillos cuando empiecen a programar. Casi siempre que me mandan códigos así, es que no funciona, son este tipo de cosas, ¿no? Y a veces por eso C, pues no es muy intuitivo diciéndonos qué pasó, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Luego, pues tenemos que pedir esos datos al usuario de una u otra manera. Si se acuerdan, para almacenar datos en variables que vienen del teclado o que vienen dados por el usuario, tenemos que utilizar el operador de ampersand. Ahorita escribimos un programa para repasarlo. Y para mostrar los datos en pantalla, bueno, esto es con el scan, que espero que se acuerden, y esto es con printf. También seguramente vieron a lo mejor, ¿cómo se llama esto? Getchar y cosas por el estilo, pero nosotros vamos a usar scan para hacerlo más general, ¿no? Para mostrar los datos usamos los especificadores de formato, entonces tenemos que saber qué tipo vamos a imprimir, y con base en eso, no sé, ponerle una D, una F, ¿no? Una C, todo eso lo vamos a repasar ahorita. Y ya para concluir este mini repaso, C tiene algunos operadores básicos de la aritmética, ¿no? Y tienen su precedencia. ¿A qué nos referimos con precedencia? A que tenemos que saber qué operación voy a hacer primero. Si yo tengo más de un operador, necesito saber siempre cuál hacer primero. Entonces, siempre tienen que checar en la documentación del lenguaje cuál es la precedencia, porque a veces la cambian, y no la cambian, pues, nada bonito, ¿no? O sea, digamos, si seguimos las reglas de las matemáticas, C sí sigue esas reglas de precedencia, pero hay lenguajes que dicen, yo no tengo por qué seguir la precedencia de las matemáticas, y entonces inventan su propia precedencia, y ahí empiezan a pasar cosas extrañas, ¿no? Entonces siempre yo les aconsejo revisar la documentación para que no pasen cosas ahí extrañas cuando estén programando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las reglas de precedencia que me dice C? Me dice, siempre vas a evaluar primero las multiplicaciones, las divisiones, ¿no? Y la operación de módulo. Ajá. Y entonces una pregunta que sale ahí naturalmente es, ok, pero ¿qué pasa si tengo más de una multiplicación? ¿O qué pasa si tengo una multiplicación y una división? ¿Cuál tengo que resolver primero? Pues las vas a evaluar de izquierda a derecha, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplito rápido en el pizarrón. Vamos a suponer que yo tengo no, quiero el blanco, ahí está, 2 por 2 entre 2, pues la regla de precedencia de C me dice, resuélvelas de izquierda a derecha. Entonces primero tendrías que multiplicar 2 por 2, y a ese resultado dividirlo entre 2, ¿sale? Entonces, esto es a lo que nos referimos con el orden más bien, qué operación hago primero, y se conoce como asociatividad. Por eso a veces, sobre todo en discretas, les dicen, el operador AND asocia, no sé, a la izquierda, asocia a la derecha, ¿no? Eso es a lo que nos referimos. ¿Qué operación tengo que hacer primero? Entonces, C sigue una asociatividad a la izquierda con estos operadores, ¿va? Después, ya que hayamos resuelto multiplicaciones, divisiones y módulo, vamos a resolver sumas y restas. Estas también se evalúan de izquierda a derecha. Y finalmente vamos a hacer las asignaciones. Entonces vamos a hacer este ejemplito, que
que es el que veo normalmente en IP. Y entonces tengo esta operación, aquí se me fue este simbolito, no le hagan mucho caso. Entonces tengo que resolver esta operación y me dice, primero resuelve multiplicaciones, divisiones y módulos. Entonces le voy a poner un paréntesis a todas las multiplicaciones. Aquí teníamos dos operadores de multiplicación juntos, entonces necesito saber cuál resuelvo primero. Ya lo dijimos, de izquierda a derecha. Entonces le pongo primero un paréntesis a este, y después el resultado de esta operación es lo que voy a multiplicar por 5. Después aquí tengo el 3 por 5 y listo, esas son todas las multiplicaciones que tengo. Entonces, antes de poder hacer las sumas que me quedaron afuera, necesito resolver las multiplicaciones. Entonces, 2 por 5, pues ya sabemos que da 10, espero que todos lo sepamos. Y eso lo tengo que multiplicar por 5 y 3 por 5, ¿no? Ese fue como un paso. El siguiente paso, pues, es multiplicar 10 por 5, que me da 50, 3 por 5, que me da 15, y listo, ya resolví las multiplicaciones. Ahora, ¿qué sigue? Pues resuelve sumas y restas. Entonces, aquí solo tengo sumas, entonces pues las vamos haciendo de 2 en 2, 50 más 15 nos da 65, y más 7 nos da 72, y la última operación que hago es la asignación. Por lo tanto, en este paso, en memoria, ya se guardó el 72 asociado con el identificador Y, ¿sale? Entonces, así es como tenemos que ir siguiendo las reglas de precedencia, ¿va? ¿Dudas con estas reglas? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Todo bien. Muy bien. Y digo, esto es lo básico que tiene C, pero también recuerden que tenemos la biblioteca MAT, que ya la habían mencionado por ahí. Y esta biblioteca pues tiene ahí algunas funciones, como la raíz cuadrada, la potencia, el seno, el coseno, ¿no? Y varias funciones que seguramente ya han utilizado, ¿va? Entonces, para repasar todos estos conceptos, vamos a hacer un ejemplo. Y pues el objetivo del ejemplo, pues es, como les dije, repasar todos estos conceptos que acabamos de ver. Vamos a necesitar el compilador de C, y entonces tengo este problema, ¿no? Tengo que escribir un programa que calcule la solución de una ecuación de primer grado, ¿no? Entonces, una ecuación de primer grado tiene básicamente esta forma, ¿no? Entonces, déjenme abrir el pizarrón. Entonces, vamos a suponer que yo tengo 2x más 4 igual a 0. Entonces, esto es una ecuación. También puedo tener 3x menos 15 igual a 0, y esto también es una ecuación. Entonces, yo quiero un programa donde me pasen estos dos valores. Este sería el valor de A, y este sería el valor de B, y me dé el resultado de la variable x que estoy buscando, ¿vale? Ese es el programa que queremos hacer. Entonces, como siempre, y espero que lo hayan aprendido bien en IP, lo primero no es empezar a programar, lo primero es analizar qué es lo que quiero resolver para que no me esté haciendo bolas ya ya implementándolo, ¿no? Entonces, algunas sugerencias de preguntas que yo me puedo plantear para resolver el problema son, por ejemplo, ¿cuál es la entrada de este programa? Entonces, voy a ir poniendo todo aquí en el pizarrón. Un segundo. Entonces, ¿cuál sería la entrada de este programa? Ya lo habíamos dicho, ¿se acuerdan? ¿Cuál sería? ¿Cómo? El main. Ahí ve, ¿no? Exacto. Entonces, la entrada, en este caso, sería el valor de A y el valor de B. Ok. Luego, ¿cuál sería la salida? ¿Qué me tiene que devolver? La salida es el resultado, ¿no? Exacto. Salida. El resultado de A y B. El resultado es resolver X con A y B, ¿no? Luego, ¿qué cálculos tengo que hacer para encontrar el valor de X? ¿Cómo lo puedo hacer para encontrar X en términos de A y B? Les vuelvo a poner una ecuación. Asignarle valores a A y B. Exacto. Y luego, a ver, les voy a poner esta que ya resolvimos. Entonces, ¿cómo encuentro el valor de esta ecuación? ¿Se acuerdan de sus clases de álgebra? Despejando X. Despejamos X. Entonces, ¿qué hago?
pasas primero el 15 del otro lado. Ok, entonces me queda 3x igual a 15, pasa positivo, luego Se divide en 3. lo dividimos entre 3. Entonces, en general, así. En general, ¿dónde quedó mi A? Al final. Esta era A, ¿no? ¿Dónde quedó en el resultado? En el denominador. En el denominador. ¿Y mi B dónde quedó? El numerador. Exacto. Pero, ¿qué le hice? Le cambiamos el signo. Entonces, si yo generalizo esta fórmula, que era AX más B igual a 0, ¿cómo la resuelvo? Pues le cambiamos el signo a la B, en este caso pues, la volvemos menos B, en caso de que sea negativa se va a volver positiva, y si sigue siendo positiva se va a volver negativa, y lo voy a dividir entre A. Entonces, esta es la fórmula que me va a permitir resolver el programa. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Va, muy bien. Entonces, ese es el cálculo que puedo hacer. ¿Puedo modularizar el programa? Recuerden, modularizar es separarlo. ¿Lo podría hacer? Vuelvo acá. Sí, se puede hacer la función. Sí, ¿qué módulo Sí, pondría? se podría, pero sería muy innecesario, ¿no? Por lo simple que es. Exacto, Es ¿no? muy Es tan pequeño, ¿no? simple que pues no es necesario, pero sí lo podría hacer, ¿no? Un menú, ¿no? Desplegar el resultado. Pero como ahorita el programa está muy, muy fácil, no lo vamos a hacer, ¿sale? Es un buen análisis. Luego, ¿necesito alguna estructura de datos? ¿Qué era una estructura de datos acá? Acá de los arreglos. No, sí. ¿Necesitaré usar arreglos? No. Solamente Pues no, otra vez no lo necesito, ¿no? Entonces, lo que quiero que quede claro con esta primera actividad es que en el análisis yo tengo que detectar qué me van a pedir en el programa. Si en el enunciado no es claro, entonces es cuando tengo que ir con el cliente y decirle, oye, no me estás dando información suficiente para escribir el programa. Tengo que saber qué va a devolver, qué cálculos voy a hacer, si necesito buscar un algoritmo, una fórmula, ¿no? Digo, aquí el problema está muy sencillo. Es algo que ustedes saben de álgebra, de sus materias que han llevado, pero pues no siempre van a ser problemas tan específicos, ¿no? Van a ser problemas donde, oye, quiero que me encuentres la distancia que hay entre dos ubicaciones. ¿Cómo hago eso? Entonces hay que buscar un algoritmo que nos ayude a encontrar distancias, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre hay que hacer un análisis similar. Aquí les puse como preguntas generales que se pueden ir haciendo, pero puede variar de problema a problema. Y una pregunta que a lo mejor a estas alturas no se puede contestar tan fácil es ¿qué lenguaje de programación tengo que utilizar? Ahorita estamos usando C porque pues estamos aprendiendo, pero también algo que tienen que aprender, y eso lo van a ir haciendo con la práctica, es qué lenguaje de programación conviene para resolver el problema, ¿no? Entonces, puede que sea C, puede que sea Java, puede que sea, no sé, Prolog, ¿no? C++. Todo esto o estas decisiones, pues las pueden ir adquiriendo en el curso de lenguajes de programación, pero más que aprenderlas en un curso, pues la práctica se las va a ir dando poco a poquito, ¿sale? Entonces, bueno, esto es el análisis, ¿no? Seguramente en sus cursos de IP lo vieron con mucho más detalle, pero a manera de repaso, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y ahora hay que diseñar la solución. Entonces, para diseñar la solución, normalmente hacemos, o sea, enseña en IP a hacer el diagrama de flujo, o el algoritmo, y probablemente una prueba de escritorio. Entonces, vamos a hacer el diagrama de flujo para este problema. Creo que es bastante rápido, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, vamos a hacer el diagrama de flujo. ¿Cómo debe iniciar todo diagrama de flujo? ¿Inicio? Inicio. Muy bien, inicio. Entonces aquí a lo mejor me quedan medio chuecos los símbolos. También recuerden que los símbolos pueden variar un poquito dependiendo de la herramienta o del estándar que estén usando. Pero bueno, yo le voy a poner aquí, es como un óvalo, ¿no? Y ese es el inicio. Después, ¿qué tendríamos que hacer en este programa?
Las variables, ¿no? Le tenemos que pedir al programa o al usuario, pues mi variable A y mi variable B, ¿no? Entonces, por aquí deberíamos declarar las variables, pero eso ya es en términos de la implementación, ¿no? Entonces, le puedo mostrar un mensaje en la pantalla al usuario. ¿Qué le voy a imprimir? Pues, imprimir, introduce el valor de A, ¿no? Y esto lo ponemos con este símbolo medio feo, ¿no? Hay algunos libros donde te pide ponerle aquí una notita de que lo tienes que mostrar en pantalla o cambiar el símbolo, pero normalmente se pone como trapecio, ¿no? Bueno, eso no es un trapecio, pero ese símbolo, ¿no? Después le pedimos, o más bien leemos el valor de A. Exageré un poco. Después hacemos exactamente lo mismo con B. Y luego, ya tengo A y B, ¿y ahora qué hago? La operación. La operación. Ok, si se acuerdan, la operación era básicamente decir que X era igual a menos B entre A, ¿sí? Y esto, como no interactúa con el usuario, lo ponemos en un rectángulo. ¿Y luego? Imprimir el resultado. Exacto, ¿no? Entonces voy a hacer más chiquito el diagrama para que quepa. Oiga, profe, una pregunta, pero ¿no también podríamos definir a la X como una variable resultado? Sí, también, ¿no? O sea, realmente el nombre de las variables aquí no es como relevante, ¿no? Pero sí, le podemos poner resultado y ya. Pero pues nada más cambia el nombre, ¿no? Profesor, una pregunta. Dime. En la función main, por ejemplo, si en el programa le ponemos return X, ¿sí nos devolvería el valor? Sí y no, ¿no? Nosotros queremos que main nos devuelva un valor que nos reporte que todo salió correctamente. Si tú le pones return X, ya no estaría reportándonos eso, sino devolviéndonos el cálculo. Entonces, en lugar de que le pongamos return X, nada más la vamos a imprimir. Si quisiéramos que esto fuera parte de un return, lo tendría que hacer otra función, ¿vale? De acuerdo. Va. Entonces, ahora pues ya nada más imprimimos. O sea, la solución es, ¿no? O sea, digo, ahí ustedes pueden detallar más el mensaje y ya le pegamos ahí el valor de X, ¿no? Entonces, ¿y luego qué tengo que hacer? Finalizar. Ya, ¿no? El fin, ¿no? Entonces aquí le ponemos fin, ¿no? Les digo, los símbolos a lo mejor varían un poquito dependiendo del profesor, del libro que siguieron, de la herramienta que usaron para hacer los diagramas de flujo, pero en general este es el proceso de mi programa, ¿no? Y pues equivalentemente puedo tener el algoritmo, ¿no? Acuérdense que un diagrama de flujo, es la representación gráfica de un algoritmo, ¿no? Entonces puede que hagan primero el diagrama de flujo o puede que hagan primero el algoritmo, pero los dos tienen que representar exactamente el mismo problema, ¿no? Entonces aquí del lado derecho voy a escribir el algoritmo, que pues es básicamente lo mismo, ¿no? 1, inicio. 2, imprimir. Introduce el valor. Aquí ya nada más lo voy a poner así, ¿no? Para ya no estar tardándome tanto escribiendo. 3, leerá. 4, imprimir. Bla, bla, bla. 5, leer B. 6, X se asigna con menos B entre A, ¿no? 7, imprimir. Las soluciones, tal, ¿no? Y 8, fin, ¿no? Y entonces este programa es secuencial porque no estoy cambiando el flujo de ejecución, tal cual voy haciendo los pasos uno después del otro y por eso le llamamos programación secuencial, ¿sale? Entonces, esto lo puedo guardar por ahí en un documento y después, incluso esto lo puede hacer alguien que no es el programador como tal. Lo ideal es que si lo haga un programador,
pero yo después puedo ir con alguien que sí se va a encargar de programar y le digo, mira, me dieron este algoritmo, por favor, pásalo a la computadora. Y ahí es donde les digo que uno puede tomar decisiones como qué lenguaje utilizar, si necesito alguna biblioteca especial o algo por el estilo. En este caso, si vemos, pues el programa pues, no está utilizando nada muy sofisticado, entonces podría utilizar C sin importar ninguna biblioteca más que la de entrada y salida, ¿no? Nuestra biblioteca estándar, ¿no? Entonces, la solución, al final de cuentas, las puse aquí en este código, ¿no? Entonces es el archivo ecuaciones.c. Y entonces nada más para recordar nuestras clases de C, creo que ya lo pasé para acá. Sí, voy a hacer más chiquita esta cosa. Entonces, nada más para recordar, estos son los comentarios que le vamos poniendo al programa. Recuerden que los comentarios nos sirven como documentación. Tampoco hay que abusar de ellos. En este programa le puse comentarios casi a todo, nada más para que nos vayamos acordando. Pero en realidad, pues tampoco hay que así de línea 1, declaro una variable, línea 2, declaro otra variable, ¿no? Porque eso ya es algo que todos dominamos. Siempre se recomienda ponerle comentario a procesos que sean muy complejos o a procesos que no sea tan claro qué están haciendo y que solo estamos entendiendo nosotros, para que si alguien le tiene que dar mantenimiento o alguien lo tiene que revisar, pues entienda qué está pasando, porque si no, es imposible, ¿no? Entonces, definimos la función main, ¿no? Recuerden, siempre tenemos que poner primero las bibliotecas, en este caso la primera que estamos creando, o importando más bien, es nuestra biblioteca stdio, ¿no? Que es la biblioteca estándar de entrada y salida. Después debería de haber prototipos, pero como decidimos que no iba a haber módulos, pues no es necesario poner prototipos, y entonces ahora sí va nuestro querido main. Declaramos las variables, en este caso necesitamos el valor de A, necesitamos el valor de B, y en el algoritmo le pusimos X, pero era lo que me preguntaban hace ratito, ¿no le podríamos poner res o algo por el estilo? Pues no, realmente el nombre de la variable no es relevante porque solo quiero mostrar el resultado. Y como todas estas son una instrucción, tienen que terminar con punto y coma, ¿no? Le pedimos los datos al usuario, ¿no? Esto lo podemos hacer con un bonito print, le decimos introduce el valor de A, y después le vamos a pedir esa variable al usuario. Recuerden que para pedir variables le tenemos que indicar el formato de los datos que me van a dar, en este caso el formato es un dígito o un número, y por eso le ponemos el porcentaje de, ¿no? Cuando pidamos dígitos casi siempre ponemos especificador, salvo que ya tengamos que pedir datos más grandes o algo por el estilo, ¿no? Y ese valor que me introduzca el usuario por medio del teclado, yo necesito guardarlo en mi variable A. ¿Cómo le hago para guardarlo en la variable A? No le puedo poner aquí la A solita, quiero que se vaya a memoria. Entonces, con este operador, que después estudiaremos en más profundidad, lo que le estamos diciendo es, quiero que lo guardes en la dirección de memoria de la variable A, ¿no? Entonces, el scanf ya solito nos va a guardar ese valor que acaban de introducir. Hacemos exactamente lo mismo para B. Hacemos después el cálculo, ¿no? Aquí utilizando ya la sintaxis de los operadores. Si se acuerdan, en la solución habíamos dicho, hay que, ¿dónde está? Hay que usar menos b, ¿no? Es lo que tenemos acá. Pero yo no puedo poner tal cual menos b, porque C no sabe qué es eso. Entonces, lo multiplico por un menos 1 para que se vuelva una menos b, ¿no? Y finalmente lo divido entre A. Y ya después imprimimos la solución, otra vez usando los especificadores de formato, y le ponemos la variable que queremos que imprima, y como todo salió en orden, pues ya que nos devuelva el return 0, ¿no? Entonces, para compilarlo y ejecutarlo, ya habíamos hablado del proceso, vamos a escribir gcc, ecuaciones.c, -o, y le damos un nombre del archivo que queremos que genere, ¿no? Entonces ya se va a llamar ecuaciones, entonces si yo escribo puntito diagonal ecuaciones, le pongo el valor de A, por ejemplo 3, menos 15, que era la ecuación que habíamos visto hace rato, y me da el valor de X, que es igual a 5. Entonces, el programa ya está haciendo lo que queremos, ya hicimos el diseño, ya lo pasamos a C, y realmente no importa, el algoritmo es independiente del lenguaje, ¿no? Esto lo pude haber hecho en Python, lo pude haber hecho en Java, o en algún otro lenguaje que tenga aspectos estructurados también, ¿no? Porque así lo pensamos. Pero ya cuando, no sé si ya lo llevaron también, pero cuando ven orientación a objetos, pues cambia un poquito el enfoque también de programación, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien?
¿Sí se van acordando de estos conceptos? ¿Quieren que repasemos alguno? Todo bien, profe. Sí, todo bien. Todo bien. Ahí llevamos. Ahí la llevan. Perfecto. Entonces, aquí mismo en el repositorio les puse una actividad. No es actividad de que tengan que entregar ni nada, nada más es para que practiquemos. Ya vimos cómo hacer el ejemplo, entonces vamos a hacer ahora desde cero. Muy probablemente, bueno, no, de hecho no nos daría tiempo de acabarlo, pero la idea es ahora replicar el mismo proceso, pero con una ecuación de segundo grado, ¿no? Entonces, la idea es que ahora, pues, ya tengan su compilador, revisen el ejemplo 1 para que veamos paso a paso. Voy a tratar de poner estas imágenes de lo que hicimos ahorita en el repositorio para que ya las tengan ahí. Si no pueden ver la grabación, ya les puse, por cierto, la grabación de la clase pasada para que la chequen. Y pues ahora quiero resolver una ecuación de esta manera, ¿no? La ecuación ahora es cuadrática, es de segundo grado, por lo tanto vamos a tener una A, una B y una C. Entonces quiero resolver exactamente el mismo problema. ¿Cuál sería la entrada en este caso? Las variables. La B y la C, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces lo voy a poner acá. Entrada, valor de A, valor de B y valor de C. Y luego, ¿cuál sería la salida? X sería. Ajá, necesitamos más de una X, ¿no? Porque las raíces o las, ¿cómo se llaman? X1 y X2. Exacto, las ecuaciones de segundo grado tienen dos soluciones, entonces al final vamos a obtener los valores de X1 y X2, ¿vale? ¿Necesito alguna fórmula? La fórmula general. Ok, la fórmula general, o nuestra querida chicharronera. ¿Que alguien se acuerda de la chicharronera? Menos B. Menos B. Ajá. Raíz de... Más menos. Ajá. Raíz cuadrada. D. B cuadrada. 4 cuadrada. AC. Menos 4. AC. por AC. Entre 2A. 2AB. 2A. Exacto. Entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar para resolver el problema. ¿Necesito modularizar? No. No. ¿Necesito estructuras de datos? Tampoco. Tampoco, ¿no? Entonces ya puedo pasarme al diseño. Entonces vamos a hacer el diagrama de flujo. ¿Cuál será el primer paso? Pues ya dijimos inicio. Bueno, lo voy a pegar más a la de izquierda. Inicio, ¿no? Luego, ¿qué Leer sería? las tres variables. Pedir las variables, ¿no? Entonces aquí vamos a imprimir, vamos a pedir A, ¿no? Lo voy a poner así, porque ya se nos está acabando la clase, pero vamos a leer, vamos a pedir y guardar a A, después ponemos otra vez nuestras dos instrucciones para B, luego hacemos lo mismo para C. ¿Por qué son dos? Porque es una para leer y otra para imprimir, ¿no? Que lo estamos pidiendo. Y ya que lo tengo que calcular dos cosas, ¿no? Tengo que calcular el valor de X1 y por ahí tengo que calcular el de X2. ¿Cuál es la diferencia entre X1 y entre X2? Que es uno positivo y el otro es negativo. Exacto, ¿no? De acuerdo a nuestra fórmula, uno lo voy a definir con esta suma y otro lo voy a definir con esta resta, ¿no? Entonces el valor de X1, pues va a ser, ¿dónde está? Ahí está. Va a ser menos B, ¿no? Más la raíz de B cuadrada menos 4AC entre 2A, ¿no? Ese es el valor de X1. Aquí lo estoy poniendo en esta notación, pero ya en C lo tengo que traducir. Y entonces aquí ya estamos detectando que ¿qué voy a necesitar? Pues importar a mat, ¿no? Y X2, pues es lo mismo, pero con el menos. Y ya después nada más imprimimos los resultados y nuestro fin, ¿no? Perdón que quedó tan amontonado.
Entonces ese es el diagrama de flujo, un poco feo, pero en pocas palabras esa es la estructura, ¿no? Entonces si ya lo vemos como algoritmo, primero vamos a poner el inicio, 2, imprimir, que queremos el valor de A, 3, leer A, 4, imprimir, queremos el valor de B, 4, leer B, no, 5, perdón. 6, imprimir C. 7, leer C. 8, imprimir. Ahí. Ah, no, ya tenemos los 3. Entonces, 8, X1 es igual a pues, esa fórmula que tenemos ahí. Ya lo voy a poner en notación de programación para que sea más fácil traducirlo. ¿Se acuerdan la función que nos calcula las raíces squared? Pues esto es b cuadrada, menos 4ac. Digo, ahí todavía podría traducir la potencia, pero por tiempo lo voy a dejar así. Ah, bueno, entre 2a. ¿Sí? Luego lo mismo, pero con el signo menos. ¿Sale? Y ya en el 10 imprimir resultados. X1 y X2. 2. Y en el 11, fin. ¿Vale? Y ese es mi algoritmo. Entonces ahora vamos a pasarlo directamente a C. Entonces para eso quiero que pues, me vayan ayudando. Aquí ya les puse un ejemplo de salida, ahorita lo probamos. Entonces para repasar esta idea, pues aquí el ejercicio nos dice que lo creemos en un archivo que se llama ecuaciones de segundo. Entonces para crear un archivo, acuérdense, le van a dar clic en este botón y aquí le ponen ecuaciones segundo.c. Acuérdense siempre de la extensión, ¿no? Sobre todo los que utilizan dev C++, acuérdense de ponerle que es de C, porque si no me va a generar un archivo de C++ y eso es otra cosa, ¿va? Entonces, ¿qué bibliotecas dijimos que necesitábamos? Pues la de entrada y salida. ¿Y cuál otra dijimos? Mat. Mat, muy bien. Luego definimos main, ¿no? ¿Qué voy a hacer primero según mi algoritmo? Pues pedir las variables, ¿no? Entonces, ¿cómo pido las variables? Int. Print. Ah, bueno, hay que declarar las variables, perdón. Sería float. ¿Cómo, perdón? Float, ¿no? Exacto, ¿no? Porque pueden tener decimales. Entonces, ¿cuántas necesito? 3, A, B y C. 3. A, B y C, y pues también nuestros resultados, ¿no? X1 y X2. Va. Ahora sí los pido. Produce el valor de A. Tenemos A. ¿Qué especificador le pongo aquí? F. %F. Muy bien. Y eso se va a guardar en A. En persona. Exacto. Ahora aplicamos la técnica del copiar y pegar. Lo volvemos a aplicar. Y ahora, Se haría la operación, ¿no? exacto. Entonces ya tengo que decirle quién es X1 y quién es X2. Entonces X1 dijimos que era menos B más la raíz cuadrada SQRT. de, exacto, de SQRT. ¿Cómo hago B al cuadrado? ¿Recuerdan qué funciona así? Pou. De B al cuadrado. Luego, menos 4 por A. 4. ¿No? ¿Y todo esto entre quién? Sobre 2A. 2 por A, ¿no? Acuérdense que aunque estemos escribiendo las cosas juntas en matemáticas, ya al pasarlo siempre tienen que poner este operador, ¿va? Entonces volvemos a aplicar la técnica del copiar y pegar. Aquí le ponemos un menos, ¿sale? Y ahí me faltó el punto y coma.
Y ahora mostramos los resultados. Entonces, printf, y le vamos a poner un salto de línea para que no se amontone. Los resultados son, ponemos otro salto de línea, ponemos x1, ¿y cómo pego aquí el valor de x1? Porcentaje F. Porcentaje F, muy bien. Salto de línea, x2, otra vez porcentaje F. ¿Y cómo le hago para que jale los valores de mis soluciones? X1 y X2. 1, x2. Muy bien. Y como siempre, return 0. Entonces, lo compilamos y ejecutamos. Entonces, aquí el archivo se llama ecuaciones segundo. Entonces, nada más le cambiamos aquí la terminación. También ecuaciones segundo. ¿Va? Le puse otro nombre seguramente. Le puse 2D. La O. Y... ¿qué nos faltó? Pues importa. No, sí lo importamos. ¿Por qué no lo cargó? Word. Bueno. Ahorita veo por qué. Lo que pasa es que... creo que ya sé por qué. Bueno, ahorita lo corrijo. Es por cómo se manda a llamar. Pero el programa aquí está. ¿Sale? Ahorita lo corrijo y les mando cómo ejecutarlo. Lo que pasa es que como estamos usando una biblioteca especial, el compilador que estamos usando requiere que le digamos que estamos usando MAT, ¿no? Pero es un paso muy, muy sencillito, ¿no? Ahorita lo corrijo y se los paso. Pero lo que me interesa que vean no es tanto la compilación, sino que el programa así se traducía, ¿vale? ¿Dudas? No, profesor. No, profesor. ¿Todo bien? Ok. Entonces, aquí mismo en la página que les pasé, les puse una sección de ejercicios propuestos, no son obligatorios, no se tienen que entregar, pero para que vayan practicando, ¿no? Son 4 ejercicios para que vayan, no sé, repasando el área del círculo, el área del triángulo, ¿no? Son ejercicios que seguramente ya hicieron en IP, pero para que vayan repasando estos conceptos y vayan cerrando ahí pues, todos estos huecos que van quedando de ese curso, ¿sale? Entonces espero que esto les ilumine un poco en dudas que hayan tenido de este curso, y si no, pues me van escribiendo para ver cómo lo podemos ir, pues, alimentando más, ¿sale? Entonces, hasta aquí lo voy a dejar y continuamos el próximo lunes. Que tengan bonito fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, profesor. Igualmente.